vez te has preguntado por qué un par de zapatos de esquí no se clasifican al igual que unas zapatillas deportivas comunes? ¿O por qué un reloj encendedor no encaja a simple vista en ninguna partida del arancel? ¿O también por qué este peluchito simpático no se clasifica por su materia constitutiva? Fácil. Antes de empezar a clasificar necesitas conocer las pautas necesarias para hacerlo, y es así que en este video vamos a hablar de una guía básica conocida como el Manual del Aduanero. Mi nombre es Esteban Arévalo, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la materia de Técnica Aduanera 2, y sin más que agregar, empecemos. Antes de entrar a las reglas definamos el concepto. Clasificar arancelariamente una mercancía es poder determinar y asignar un código numérico que le corresponde dentro del arancel de importaciones, siguiendo la nomenclatura del sistema armonizado. Dicho sistema armonizado está conformado por 21 secciones, 96 capítulos, 1242 partidas y 5082 subpartidas. En Ecuador trabajamos sobre esa misma base, pero con aperturas adicionales. La primera, la subpartida andina, que es un código de 8 dígitos a nivel de la comunidad andina, y la apertura nacional, que son las de 10 dígitos específica en nuestro arancel de importaciones. Aquí quiero que le pongamos mucho énfasis, porque es lo que nadie explica bien. El arancel no está ordenado al azar, existen criterios técnicos detrás de la ubicación de cada mercancía dentro del universo arancelario, comenzando por su materia constitutiva o su composición. En los primeros 83 capítulos, la mercancía, sobre todo productos naturales o en bruto, se agrupan principalmente según su materia, reino animal, vegetal o mineral, o también por su composición, plástico, caucho, algodón, hierro, entre otros. También tenemos su grado de elaboración. Dentro de cada grupo de materia existe un criterio de progresividad. Las mercancías se ubican en orden ascendente, desde las menos elaboradas o en bruto, pasando por las semi-manufacturadas, hasta llegar a productos complejos. Finalmente, su uso, destino, función. Cuando llegamos a productos terminados, el criterio que predomina ya no es la materia, sino el uso, destino o función del artículo. A medida que aumenta el grado de elaboración de una mercancía, la materia constitutiva va perdiendo importancia frente al uso, destino, función para que la misma fue concebida. Tenemos una parte importante, en las cuales son las notas legales. Estas nos sirven para poder determinar el alcance de la nomenclatura y existen en distintos niveles. Tenemos las notas de sección, de capítulo y de subpartida. Actualmente existen 7 tipos de notas legales. En primer lugar encontramos las definitorias. Estas definen el alcance, contenido y límite preciso de una sección, capítulo o subpartida. También contamos con las ilustrativas. Estas dan una lista no exhaustiva de mercancías, generalmente apoyadas en ejemplos. Las restrictivas se diferencian porque dan una lista exhaustiva cerrada de mercancías comprendidas en una partida o grupo de partidas. Las excluyentes indican qué mercancías no deben incluirse en una sección, capítulo, partida o subpartida. Las incluyentes señalan que de hecho sí están comprendidas casi siempre mediante una definición expresa. Las clasificatorias son notas de secciones o de capítulos que se aplican para clasificar a nivel de subpartida. Y finalmente encontramos las mixtas. Estas combinan 2 o más de los tipos anteriores mencionados con el fin de establecer un orden de prioridad en la clasificación. Pasemos a las reglas generales interpretativas. Estas son la filosofía oficial del sistema armonizado. Dirigen la interpretación uniforme de la nomenclatura y aseguran que, sin importar el país, una misma mercancía se clasifique de la misma forma. En primer lugar tenemos la regla general interpretativa 1, la cual nos ayuda a determinar la partida. Establece que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que su clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y las notas de sección o de capítulo, y si no son contrarios a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo con las reglas siguientes. Aproximadamente el 90% de las mercancías del universo arancelario se resuelven aplicando esta regla. Continuemos con la regla general interpretativa 2A. Esta cubre mercancías incompletas o sin terminar siempre que presenten las características esenciales del artículo completo y también mercancías completas presentadas desarmadas o sin montar. La regla general interpretativa 2B habla de materias mezcladas o también asociadas. Esta extiende la partida de una materia determinada a sus mezclas o asociaciones con otras materias. Si esto genera 2 o más partidas posibles, entramos a la regla general interpretativa 3.
La regla general interpretativa 3 se aplica cuando por lo general la regla 2b o por cualquier otro motivo una mercancía podría clasificarse en más de una partida. Esta tiene 3 literales en orden de prioridad. En primer lugar, la regla general interpretativa 3a, que nos habla de la partida más específica. La descripción más específica tiene prioridad sobre la partida de alcance genérico o las que se le conoce como los demás. La regla general interpretativa 3b habla de su carácter esencial. Estas son para productos mezclados, manufacturas compuestas de materiales diferentes o artículos y surtidos presentados para la venta al por menor. La clasificación se determina por la materia o el componente que le confiere el carácter esencial al conjunto. Y finalmente la regla general interpretativa 13. Esta es la última partida por orden de numeración. Si no existe una partida específica y tampoco el carácter esencial permiten decidir, se clasifica en la última partida por orden de numeración. De la interpretativa 4, hay que tener en cuenta que cuando ninguna de las reglas anteriores permite clasificar una mercancía, se clasifica en la partida con la que tenga mayor analogía o mayor semejanza. La regla general interpretativa 5 se divide en dos literales. El literal A habla sobre los estuches y continentes especialmente preparados para un artículo determinado, apto para su uso prolongado y presentados junto al artículo que contienen, se van a clasificar junto con ese artículo. Mientras que el literal B determina que los envases normalmente que se usan para contener una mercancía se clasifican con ella, salvo que no contengan dichas mercancías, en cuyo caso siguen su propio régimen de clasificación. Hemos llegado a la regla general interpretativa 6. Esta es aquella la que nos va a ayudar a determinar la subpartida y establece que los textos y las notas de subpartida de una misma partida determinan legalmente la clasificación a nivel de subpartida, mutatis mutantis, es decir, aplicando el mismo razonamiento de las reglas generales anteriores, pero a nivel correspondiente. La comparación siempre debe hacerse entre subpartidas del mismo nivel. Primero comparas los guiones de primer nivel y solo entre los que compartan ese nivel comparas los de segundo nivel, de donde todo lo que hemos visto se junta en un solo resultado. Tenemos dos fichas. La ficha técnica es la que brinda la descripción exhaustiva, composición, materiales, función, forma de presentación y la razón de ser de la mercancía. Sin esa información no puedes aplicar ni los criterios de clasificación ni las notas legales y mucho menos las reglas generales interpretativas, porque simplemente no sabes qué estás clasificando, mientras que la ficha arancelaria es el resultado formal de todo el proceso. Ahí queda registrado el código de 10 dígitos. Dicho de otra forma, la ficha técnica responde qué es esto y la ficha arancelaria responde qué código le va a corresponder y qué obligaciones trae ese código. Entre las dos preguntas está todo lo que hemos visto hoy: los criterios de materia, grados de elaboración y función, notas legales que las delimitan y las reglas generales que te dan el método paso a paso para llegar a una clasificación correcta y defendible. Esto ha sido todo por hoy, me despido, muchas gracias.